Las infecciones de orina son un motivo de consulta muy frecuente que vemos en el día a día. De hecho, se sabe que las mujeres pueden tener como mínimo una infección de orina a lo largo de su vida. ¿Y qué es una infección de orina? ¿Cuándo hablamos de infección de orina? Pues la infección de orina es cuando tenemos una serie de alteraciones en el sedimento de orina o bacterias en la orina, pero que asocian una sintomatología. ¿Y esta cuál es? Pues podemos tener escozor al orinar, sangre en la orina, una sensación como de querer seguir orinando y una sensación como de malestar en el bajo vientre. Si esto no se asocia a una clínica o una sintomatología, hablaremos de bacteriuria sintomática. La forma más frecuente de tener infecciones de orina suele ser por la vía ascendente. ¿Y qué significa la vía ascendente? Pues que nosotros en el periné, en la zona genital, tenemos una serie de bacterias, son bacterias de origen digestivo. Las más frecuentes son las enterobacterias y sobre todo el protagonista aquí es la Escherichia coli, que es el responsable de más del 90% de las infecciones de orina. Estas bacterias suben por la uretra y producen la infección de orina. ¿Y por qué es más frecuente en mujeres? Pues porque la uretra es más corta que en los varones. ¿Dónde se puede producir la infección de orina? Pues se puede producir en varios sitios. En el riñón, que se llama pielonefritis, en la vejiga, que se llama cistitis, y en la próstata, que se llama prostatitis. En los casos de pielonefritis y prostatitis, la sintomatología que previamente hemos mencionado a veces se asocia a fiebre. Se pueden dividir las infecciones de orina en dos tipos, las infecciones de orina no complicadas y las infecciones de orina complicadas. Las no complicadas son una mujer sana, joven, que tiene una cistitis y que no tiene ninguna alteración en su aparato urinario. Y las complicadas son aquellas que aparecen, por ejemplo, en niños, en varones, en pacientes inmunodeprimidos, en pacientes con litiasis o piedras en los riñones, etc. El diagnóstico, como hemos ya hablado previamente en algún vídeo, se hace con una buena anamnesis, preguntando cómo ha aparecido esa infección de orina, con una buena exploración física para ver si hay alguna alteración anatómica que favorezca las infecciones de orina, y se puede complementar luego con una serie de pruebas como son un cultivo de orina, un sedimento de orina, un cultivo de semen en el caso de los varones y una ecografía. La ecografía aparte nos puede dar una serie de información sobre si hay alguna complicación asociada a esa infección de orina o no. El tratamiento generalmente para las cistitis no complicadas suele ser un ciclo muy corto de antibiótico, ya sea de manera empírica, es decir, no ajustado a un cultivo o ajustado a un cultivo. En el resto de las infecciones, sobre todo aquellas infecciones más complejas, deben ser tratamientos antibióticos más prolongados y siempre, a ser posible, ajustados a un cultivo de orina. Me gustaría hacer una mención sobre las infecciones de orina recurrentes en la mujer, que es un problema que nosotros vemos diariamente en la consulta. Mujeres que consultan porque en el último año han tenido ya 5 o 6 infecciones y quieren ponerle solución porque la verdad es que es algo que les afecta a su calidad de vida. Nosotros lo vemos frecuentemente en mujeres jóvenes, sanas, que no tienen ninguna alteración anatómica ni funcional en su aparato urinario. Y pueden ser relacionadas con las relaciones sexuales o pueden estar en otro contexto. ¿En qué consisten estas infecciones? En que viene una paciente, tiene un cultivo positivo porque tiene una infección, se pone un antibiótico, se toma un antibiótico, lo negativiza ese cultivo y a posteriori vuelve pasado un tiempo con un cultivo positivo. Entonces, este cultivo positivo puede ser por dos causas, o por reinfección, es decir, el tratamiento ha sido efectivo, ha curado la infección, pero ha vuelto a reinfectarse por la misma vía que hemos visto previamente. O puede ser por persistencia del germen, es decir, he tomado un antibiótico, he matado la mayoría de los gérmenes, pero queda un pequeño nido de gérmenes que se han anidado en alguna parte del aparato urinario y que vuelve a reproducirse y por tanto vuelve a dar una infección. Lo primero que nosotros debemos hacer en estas pacientes, sobre todo, es hacer un cambio a nivel de higiene y a nivel de dieta, bebiendo muchos más líquidos, teniendo una serie de precauciones para evitar las infecciones, y los casos en los que esto ya no es suficiente, podemos pasar a tratamientos con profilaxis, tratamientos profilácticos, que son tratamientos con antibióticos, ya sea poscoitales o continuos, con arándanos, con probióticos y en algunos casos incluso con vacunas. Con respecto, y para finalizar, al tema de las infecciones en los varones, porque muchas veces también vemos menos, pero es una cosa que es bastante frecuente. Y aquí quiero hacer una puntualización sobre que las infecciones o las prostatitis, que realmente es la inflamación de la glándula prostática, no siempre se asocian a bacterias o no siempre se asocian a infección y que por ello muchas veces
los pacientes están constantemente tomando antibióticos, pero realmente no son efectivos porque es muy importante un buen diagnóstico de por qué es una prostatitis para poder ofrecer el mejor tratamiento. Para ello, normalmente hacemos un diagnóstico con un cultivo de semen, una exploración física profusa, y con ello ya podemos tomar la decisión de en qué clasificación dentro de la clasificación de las prostatitis estamos para ofrecer el mejor tratamiento. La mejor forma de prevenir una infección de orina es sobre todo intentar beber mucho agua, en aquellos casos porque las infecciones de orina suelen ser muchas veces relacionadas con las relaciones sexuales, y en estos casos lo que se recomienda es beber muchos líquidos, ir al baño antes y después de las relaciones sexuales, tener una buena higiene de la zona y simplemente pues con esas pequeñas trucos o pequeñas medidas higiénico-dietéticas la mayoría de las infecciones se resuelven. Pero en algunas mujeres en las que las infecciones han sido maltratadas o son tan reiterativas que al final ya producen una alteración de la vejiga, en estos casos ya lo que aconsejo es ir a un urólogo para poder establecer bien un tratamiento, para erradicar esas infecciones y dejar que el urotelio se regenere para que forme una buena capa protectora para evitar las infecciones, porque si no entramos en un círculo vicioso que al final es muy difícil pararlas.